y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Qué gozo es estar reunidos como pueblo de Dios para abrir el santo libro de Dios, inspirado por nuestro Señor Jesucristo. Y sin más, vamos a beber del agua de vida. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Durante toda esta semana hemos venido estudiando el mensaje de los tres ángeles, el último mensaje de llamado y amonestación de Dios a un planeta condenado. Estamos viviendo en los minutos finales de la historia de la humanidad. Todo a nuestro alrededor nos dice que este mundo se está acabando. Ecológicamente hablando, el mundo está llegando a su fin. Las señales a nuestro alrededor gritan a voz en cuello que estamos a las mismas puertas. La venida del Señor Jesús será en nuestra generación. Jesús dijo: cuando vosotros veáis todas estas cosas que suceden, sabed que está cerca a las mismas puertas. Y por eso, porque Dios ama a cada habitante del planeta Tierra, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios palpita por cada habitante de esta tierra, sabiendo que el reloj marca los minutos finales de la historia. El universo entero está envuelto en la salvación de las almas. Por eso esta campaña para alcanzar a tantos como sea posible con el Evangelio del Señor Jesús. Leamos entonces este mensaje de amor. Y saben, es un mensaje fuerte, es duro. Dios habla en forma muy directa, pero es por amor, porque Dios quiere tu salvación. Por eso estás aquí hoy. Dios te trajo para escuchar su mensaje final. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 13. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El mensaje del primer ángel llama a todos los habitantes del planeta Tierra a temer a Dios, y el temor no es tenerle miedo, sino una reverencia amorosa que nos lleva a obedecerle y a cumplir sus mandamientos. Dadle a Él la gloria. Cuando el hombre busca gloria para sí mismo, cuando todos buscan atracción hacia sí mismos, los deportistas, los artistas, los hombres de negocio, los hombres grandes, adinerados, los fuertes, los militares, los líderes políticos, buscan la gloria para sí mismo. El mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle a Él gloria. Es el único merecedor de la honra y gloria. ¿Y por qué se hace tan imperativo que le demos a Él la gloria? Porque la hora de su juicio ha llegado. Amigo, amiga, hermano y hermana que me escuchas, estamos viviendo en la hora del juicio de Dios. Amén. La corte celestial
el Tribunal Supremo de Justicia del Universo está en sesión. Los nombres de los seres humanos están pasando registro ante el Tribunal Celestial, justo antes de la venida del Señor Jesús. Este proceso de juicio final había de acaecer, porque cuando Cristo aparezca en las nubes del cielo, nos dice la Escritura que Él trae su galardón consigo para dar a cada uno según sea su obra. Él viene a buscar a su pueblo. Dice la Escritura que cuando Él aparezca en las nubes del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Cuando Él aparezca es demasiado tarde para tomar una decisión en favor de Cristo Jesús. Ya cada caso va a estar decidido para salvación o condenación. Así como en el mundo antediluviano el tiempo de gracia se cerró antes que viniera la destrucción del diluvio, el juicio, pues Noé y su familia entraron en el arca y la puerta ¿qué? Se cerró. Así la puerta de la misericordia divina se cerrará un poquito antes de la venida del Señor. Y cuando esas palabras solemnes sean pronunciadas, Apocalipsis capítulo 22 y versículo 11, el que es injusto, sea injusto todavía. El que es inmundo, siga siendo inmundo. El que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Nota que ya las palabras serán dichas. El que es justo siga siendo justo, el que es inmundo siga siendo inmundo. He aquí yo vengo pronto, dice el Señor. Antes que Él venga, se pronunciarán estas palabras definitivas, y cada caso habrá sido sellado. Cada nombre habrá comparecido ante el tribunal divino. Cada decisión habrá sido hecha. El último sermón habrá sido predicado. La última oración habrá sido elevada en favor de un alma para que se arrepienta. El último llamado de Dios habrá sido dado. Y Dios dirá: hemos agotado toda posibilidad de la salvación de un alma más. Ya los que se han endurecido en el pecado han sellado su vida en rebelión contra el Dios del cielo. Ya todos aquellos que habrían de aceptar el llamado lo han hecho y han sido perdonados, santificados, limpiados en la sangre de Cristo. Ya no hay nada más que podamos hacer por los habitantes del planeta Tierra. Un ángel regresa de la tierra y anuncia ante la corte divina: hecho es. Todos han sido sellados. La corte cierra su sesión y las plagas finales comienzan a caer sobre el planeta Tierra. En aquel entonces, cuando la gente vea el cumplimiento literal de la Escritura, entonces muchos se acordarán de Dios, pero en lugar de buscar el arrepentimiento, porque ya el Espíritu Santo no intercede más por los habitantes rebeldes del planeta Tierra, dice la Biblia que buscarán la muerte, pero no la hallarán. Maldecirán al Dios del cielo. Apocalipsis capítulo 16 dice allí en el versículo 9: y los hombres se quemaron con el gran calor de la cuarta plaga,
y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, pero no se arrepintieron para darle ¿qué? Gloria. Por eso el mensaje del primer ángel está siendo proclamado hoy. Temed a Dios, dadle gloria. Hoy es el momento de tomar una decisión en favor de Cristo y su verdad. Entonces será demasiado tarde. Adorad al único que merece adoración, al Creador de los cielos y de la tierra. El mensaje del segundo ángel, Apocalipsis 14:8 dice: otro ángel le siguió diciendo: ha caído, ¿qué cosa? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel desenmascara el falso sistema religioso. Babilonia, el nombre de una ciudad, y como aprendimos esta semana, el nombre también de una mujer, representa una iglesia, un falso sistema religioso. Después de que Dios limpió la tierra de maldad y pecado con el diluvio, quedaron solamente los creyentes del Dios verdadero, Noé y su familia. Pero no pasó mucho tiempo hasta que la rebeldía, el brote de orgullo, el brote de rebeldía contra el Dios del cielo volvió a aflorar en el corazón del hombre. Y así, en la antigua Babilonia, se levanta el primer monumento para honrar y darle gloria al hombre y no al Dios creador, la Torre de Babel, buscando, como dice la Escritura en Génesis capítulo 11, los hombres dijeron: hagámonos un nombre, hagámonos famosos. Dice el versículo 3 de Génesis 11, se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo. Y dijeron: edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra. El orgullo del hombre volvió a aflorar y quisieron levantar un imperio para dominar el mundo entero. El plan de Satanás para dominar las mentes del ser humano. El primer intento de la raza humana por levantar un imperio en el cual el hombre fuera el centro y no el Dios del cielo. Dios bajó a ver lo que el hombre hacía y confundió allí sus lenguas para desbaratar el proyecto. Pero de la Torre de Babel se extendió la religión falsa, haciendo del hombre el centro del culto y la adoración, haciendo de las obras el medio de salvación. Se esparce por todas partes de la tierra. Por eso dice el mensaje del segundo ángel: ha caído Babilonia, esa gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Las doctrinas de la antigua Babilonia se esparcieron por todas partes de la tierra, haciendo de un hombre, en el caso de Babilonia, el rey de Babilonia, el representante de Dios en la tierra. Los seres humanos le temían, le tenían miedo porque tenía la autoridad de vida y muerte en su mano. Su palabra era obedecida como si fuera de Dios mismo. Le adoraban, se postraban delante de él como si fuera Dios. Y la doctrina de la antigua Babilonia, haciendo la salvación dependiendo de seres humanos pecadores, cunde por todas partes de la tierra. La antigua doctrina de Babilonia, de adoración a los ídolos falsos, las imágenes,
Todo esto viene de allá de la antigua Babilonia. El rey de Babilonia, Nimrod, su primer rey, se hace adorar como si fuera Dios. Y llega a ser adorado como el Dios Sol. Porque la doctrina de Babilonia enseña que el hombre no muere al morir. La primera mentira del diablo. Dios dijo, el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? Morirás. Pero Satanás dijo, no moriréis, sino que seréis como dioses. La primera mentira del diablo se infiltra y se mete como corazón mismo de la religión babilónica. La inmortalidad del ser humano. Nuevamente, el único que es inmortal, dice Primera de Timoteo capítulo 6, es el creador de los cielos y de la tierra. Y si nosotros queremos inmortalidad, si queremos vivir eternamente, hemos de temer a Dios, de darle a Él gloria y adorar al Creador de los cielos y de la tierra. Pero el diablo tergiversa las cosas y hace del hombre el ser inmortal. El rey de Babilonia al morir no muere. La doctrina babilónica dice, su espíritu asciende al cielo, toma posesión del sol. Y así los babilonios comienzan la adoración al sol, la adoración a dioses falsos, a Marduk, a Ishtar, el dios sol, la diosa luna, que eran seres humanos que llegaron a la inmortalidad después de la muerte. Y esa segunda doctrina básica de Babilonia, la inmortalidad del alma, cunde por todas partes y todas las naciones beben del vino, emborrachándose. Si ustedes van a Apocalipsis capítulo 17, dice, vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas. Estas son las copas de las plagas finales. Y habló conmigo diciéndome, ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la prostituta que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra. Y los moradores de la tierra se han emborrachado del vino, del furor de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. La bestia tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, una copa llena de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente tenía un nombre escrito, un misterio. ¿Cómo se llamaba la mujer? Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de toda la tierra. Y vi a la mujer borracha, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires del Señor Jesús. Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con grande asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esta mujer, que se llama Babilonia, que está desenmascarada en el mensaje del segundo ángel, es esta religión falsa, porque en el libro de Apocalipsis una mujer representa una ¿qué? Una iglesia, la mujer pura, la iglesia verdadera que se ha mantenido fiel al Cordero, al Hijo de Dios. La iglesia falsa, la ramera, la prostituta, Babilonia la Grande. Esta mujer ha hecho beber a todas las naciones de las abominaciones de la doctrina falsa. Y noten, las doctrinas de la antigua Babilonia. Todos los moradores de la tierra se han emborrachado con ese vino, y dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella. La religión falsa se une con la política,
para lograr sus propósitos. Impone por la fuerza, por el miedo, hace que los habitantes del planeta Tierra le obedezcan, no por amor a Dios, sino por temor y miedo. El rey de Babilonia es el representante de Dios en la tierra. El título oficial del rey de Babilonia, y lo hemos aprendido esta semana, era sumo pontífice, principal constructor de puentes. Pontífice, ponto es puente, ífice viene de artífice, constructor, porque el rey de Babilonia mandó a construir esa torre que llegaba hasta el cielo. En idioma babilónico, Etemenanki, el puente al cielo. De allí el nombre, sumo pontífice, principal constructor de puentes. Y en esa torre, en su cúspide, se sienta el representante de Dios en la tierra, en el templo al dios Sol, Marduk. La unión del poder civil, el poder político y el poder religioso. La posición del sumo pontífice de Babilonia, cuya palabra es autoridad y todos los habitantes de la tierra tienen que obedecerle. En lugar de obedecer al Dios del cielo, ponen a un hombre en su lugar que ponga leyes que los hombres tienen que establecer. Y luego, la doctrina de la inmortalidad del alma. Todos los seres humanos que han llegado a ser valerosos, guerreros, que han llegado a ser grandes, famosos en esta tierra, al morir, dice la doctrina babilónica, ascienden al cielo, toman posesión de un astro, viven como espíritus y guían la vida de los seres humanos, rigen su destino desde el cielo. De allí la astrología. Los hombres se rigen por lo que las estrellas le dictan, la religión de la antigua Babilonia, basada en la inmortalidad del alma. El culto a las imágenes, todos estos dioses de Babilonia, se les construyen imágenes. ¿Se acuerdan del rey Nabucodonosor, que mandó a construir una imagen toda de oro, para que todos los habitantes de la tierra se postraran delante de esa imagen y la adoraran? Esa imagen lo representaba a él como rey de Babilonia. Nuevamente, el hombre como centro de la adoración. ¿Saben? El mensaje de los tres ángeles hace un contraste. ¿A quién adoraremos? ¿A quién serviremos? ¿Serviremos al creador de los cielos y de la tierra, el único Dios verdadero? ¿O serviremos al hombre? Adoraremos lo que el hombre ha establecido. De allí que el mensaje del tercer ángel comience diciendo en el versículo 9 de Apocalipsis 14, el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora, ¿a qué? A la bestia. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube para siempre jamás, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. O adoras a Dios, o adoras a ¿qué? A la bestia. El tema focal es la adoración. ¿A quién adoraremos? Y tú dices, bueno, ya vimos, pastor, qué cosa es Babilonia, la religión falsa. Pero ¿qué cosa es la bestia? Si ustedes notaron, la mujer, que es la iglesia falsa, está sentada arriba de una bestia. Noten otra vez Apocalipsis 17:3. Me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada
montada sobre una bestia roja, sobre una bestia escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia, en lenguaje profético, ustedes lo conocen muy bien. ¿Qué representa una bestia? Tanto en el libro de Daniel como en el libro de Apocalipsis. ¿Qué es una bestia? ¿Un poder qué? Político, un gobierno. Es el poder humano imponiendo obediencia. Es un poder también perseguidor la bestia. Persigue al pueblo de Dios. Ahora es interesante que para el tiempo del fin, y siempre ha sido así, pero especialmente en nuestros días, el Señor nos revela en su palabra que el último intento del diablo para dominar al mundo será nuevamente, como al comienzo, la unión del poder político con el poder ¿qué? Religioso. La iglesia falsa utilizando el poderío político para lograr sus planes de dominio del mundo. ¿Le suena esto familiar? El diablo siempre ha trabajado de la misma manera. Por eso se nos dice que la bestia tiene 7 cabezas. Vayan a Apocalipsis 17. El ángel me dijo, versículo 7, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae. Noten, la mujer está montada arriba de la bestia. La bestia la trae. Antes de seguir leyendo, pregunto. Cuando hay un jinete arriba de un animal, ¿quién guía a quién? ¿Quién guía a quién? Obviamente el jinete guía a la bestia. En este caso la mujer jinetea sobre la bestia. La iglesia falsa, las doctrinas de la antigua Babilonia, que se han diseminado por todas partes de la tierra y tienen una cabeza visible, a quien se le llama el sumo pontífice, que se hace adorar como si fuera Dios en la tierra, utiliza los medios políticos del mundo para lograr sus planes y propósitos. Habiendo entendido esto, sigamos leyendo. Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. ¿Cómo es esto, la bestia que era y no es y será? Bueno, obviamente Juan está describiendo momentos en la historia del poder que la iglesia ha utilizado para perseguir, y en un tiempo la bestia era un poder perseguidor. Luego dejó de ser, porque recibió una herida ¿qué? De muerte. Pero la herida mortal iba a ser ¿qué? Sanada. Apocalipsis 13, versículo 3. La herida mortal sería sanada y la bestia volvería a emergir del abismo para volver a tomar poder en la tierra. La bestia es el poder político que es manejado por la iglesia para perseguir al pueblo de Dios. Sigamos leyendo. Esto es para la mente, versículo 9, que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure ¿cuánto tiempo? Breve tiempo.
y la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a perdición. Y los 10 cuernos que viste en la bestia son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Y pelearán contra quién? ¿Contra quién? Contra el Cordero. Pero el Cordero, ¿los qué? Los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, escogidos y fieles. Amigo que me escuchas, la palabra de Dios nos está describiendo la historia de cómo el diablo ha tratado de dominar las mentes y los cuerpos de los seres humanos a través de una religión falsa, de un engaño, y hacerles creer que están obligados a seguir las órdenes de seres humanos, so pena de muerte. Por eso se utiliza el poder político para perseguir y torturar a los que no obedecen las órdenes de la iglesia falsa. A lo largo de la historia son 7 cabezas. La primera fue Babilonia. 5 han caído, dice Juan. Babilonia, el inicio de la religión falsa, la unión del poder político y religioso. Siguió el imperio medo-persa. Todo esto lo basamos en la escritura, Daniel capítulo 7. Sigue luego el imperio griego. Luego el imperio ¿qué? Romano. Roma, la 4ª cabeza. Y luego viene otra cabeza más. Después de Roma, ese poder que se levantaría en medio de los 10 cuernos. No ya Roma imperial, no ya Roma pagana, sino ahora Roma ¿qué? Cristiana. Roma papal, que también fue usada para perseguir al pueblo de Dios. Por eso dice, la mujer está borracha de la sangre de los santos y de los mártires del Señor Jesús. Pero saben, la escritura predice que esa herida de muerte que recibiría una de las cabezas de la bestia sería sanada. Nuevamente, Roma va a volver a tomar el poderío del mundo. La escritura describe en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 13, el escenario final. El escenario que se dará en los momentos finales de la historia de este mundo. Menciona no una sola bestia, sino 2 bestias. 2 bestias. La primera sube del mar, Apocalipsis 13. La segunda sube ¿de dónde? De la tierra. La primera se hace adorar como si fuera Dios. La segunda ayuda a que los moradores de la tierra le den honor, honra y adoración a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. ¿Ustedes saben cuál es esa segunda bestia de Apocalipsis 13 que sube de la tierra? ¿Cuál es? Díganlo. A ver, ¿no los escucho? Estamos en una congregación de miles y miles de adventistas del séptimo día que conocemos las escrituras. Vamos a Apocalipsis 13, por favor. Apocalipsis 13. Dice el versículo 3, vi una de las cabezas de la bestia como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Pregunto, esta bestia, que una de sus cabezas recibió una herida de muerte, ¿a quién representa esta bestia en Apocalipsis 13? Díganlo, por favor.
representa a Roma papal. El poder que por 1260 años dominó literalmente el mundo. Dice allí en el versículo 5, se le dio boca a la bestia, que hablaba grandes cosas y blasfemia, y se le dio autoridad para actuar. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. 42 meses nos lleva desde el año 538, cuando el obispo de Roma ocupó el trono que tenía hasta entonces en Roma una de las tribus bárbaras, Teodorico, uno de esos 3 cuernos que fueron arrancados. El obispo de Roma, a través del edicto imperial de Justiniano, fue declarado cabeza de toda la iglesia, cabeza del Sacro Imperio Romano Cristiano, y fue establecido como sumo pontífice. El origen del pontificado viene desde que el obispo de Roma recibió la autoridad civil para reinar como rey en Europa en el año 538. Y si a usted le suma eso, 1260 años según la profecía, 42 meses, nos lleva al año 1700, ¿qué? 98. ¿Y qué pasó en febrero del año 1798? Díganlo. Sucedió la herida mortal. Los ejércitos franceses de Napoleón, guiados por el general Berthier, entraron en Italia, llegaron a Roma, tomaron prisionero al Papa, le quitaron el poderío que había tenido por 1260 años. Lo quitaron de su trono, fue llevado cautivo a Francia, y el poder político le fue anulado. Ya no tenía la influencia para poner y quitar reyes, ya no tenía el poder para dominar la política de Europa. Muchos creyeron que había llegado al fin el papado, pero la Escritura dice que la herida de muerte sería, ¿qué? Sanada, y el mundo entero se maravillaría en pos de la bestia. Vamos un poquito más adelante. Dice el versículo 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. La bestia que fue en el pasado, que dejó de ser por un tiempo, volverá ¿a qué? A surgir. Y se le va a dar autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Hemos visto cómo la palabra de Dios se ha ido cumpliendo. El actual pontífice romano ha hecho más que todos los demás papas juntos para levantar el poderío y la influencia política del papado en estos últimos 29 años de pontificado. Es cierto, está anciano ya, y sin embargo, el lugar y la prominencia que ha llegado el poder de Roma cristiana hoy en día, con los príncipes, con los gobernantes de las naciones, es tal que las naciones de la tierra van a él, lo consultan, obedecen sus dictámenes. Y prácticamente no hay nación en el orbe que no tenga un representante en el Vaticano, y el Vaticano, un nuncio o un representante en las naciones de la tierra. Es un tremendo poder político actualmente. Pero saben, la profecía sigue diciendo, y la van a adorar a la bestia, versículo 8, todos los moradores de la tierra. ¿Cuántos la van a adorar? ¿Cuántos? No, no van a ser todos. Dice, todos los moradores de la tierra cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Amigo, mi amiga, Dios va a tener un pueblo en esta tierra que no va a doblar sus rodillas
delante de la bestia y de su imagen. Bendito sea el nombre del Señor. Aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida del Cordero no van a adorar a la bestia ni a su imagen. Por eso el mensaje del tercer ángel tiene un versículo más, después de hablar de la bestia y la amenaza: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, beberá del vino de la ira de Dios. Las plagas de Dios caerán sobre aquellos que finalmente se mantengan en su rebeldía contra el Creador para adorar a la criatura, que hagan a un lado a Cristo para adorar al anticristo. Pero no van a ser todos. Versículo 12 de Apocalipsis 14. Aquí está, vamos hermanos adventistas, repítanlo junto conmigo que ustedes se lo saben de memoria. Aquí está ¿qué? La paciencia de los santos, los que ¿qué? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Dios va a tener un pueblo, es más, Él tiene un pueblo. Helo aquí, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Todos aquellos cuyos nombres estén escritos en el libro de la vida no van a adorar a la bestia y a su imagen. Ahora, hay una segunda bestia que entra en el panorama profético de Apocalipsis 13. Vamos rápidamente. Dice, versículo 11, vi otra bestia. Estamos en Apocalipsis 13, 11. Vi otra bestia que subía de la tierra. La primera bestia sube del mar, de un lugar lleno de gente, el continente viejo, Europa. La segunda bestia sube de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como ¿qué? Como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Amigo que me escuchas, aquí hay algo grande. El escenario final para la historia de este mundo nos habla de 2 poderes políticos que han de dominar la arena política del mundo. 2 grandes bestias. Una surge del mar, la otra surge de la tierra. Es interesante porque en el pasado cada bestia echaba abajo la otra bestia para surgir. Un poderío dominaba al otro. Babilonia fue dominada por los medos y los persas. Los griegos dominaron a los persas. Los romanos dominaron a los griegos. Las bestias eran sucesivas, una tras otra. Pero en este caso hay 2 bestias contemporáneas, 2 bestias que funcionan de común acuerdo, 2 poderes políticos que se dan la mano para lograr el control, no solamente el control político, sino también el control religioso y el control monetario en el mundo, como lo vamos a ver en un momento. Una globalización total del planeta Tierra. Noten, ejerce la segunda bestia toda la autoridad de la primera bestia en su presencia. Noten, no echa abajo la otra bestia para poder ejercer autoridad, sino que las 2 están juntas, muy diferente a la historia de la humanidad. Escuchen esto. Hasta hace algunos años atrás había 3 superpoderes en el mundo. El poder de Estados Unidos, el poder de Rusia, podríamos decir el capitalismo y el comunismo o socialismo,
y luego el poder político religioso más influenciante en la historia de la humanidad, 3 bestias, 3 poderes en el mundo. Pero todos nosotros fuimos testigos cómo el bloque soviético cayó, se desmoronó. Esa pared que parecía impregnable cayó, y justamente fueron los Estados Unidos, en esa famosa alianza santa entre el presidente de los Estados Unidos y el obispo de Roma, Juan Pablo II, que se unieron para hacer caer el comunismo. ¿Se acuerdan de eso ustedes? Solidaridad. Polonia, el Papa polaco, cae el primero de los países que estaban bajo las garras del comunismo, y de allí en adelante, en corto tiempo, Rusia se desploma y solamente quedan 2 grandes poderes en la tierra: Estados Unidos y el papado, tal cual como lo describe la profecía. Pero hermanos, la profecía dice que esta segunda bestia que sube de la tierra, que parece mansa porque tiene cuernos como de cordero, la libertad civil, la libertad religiosa, esos 2 cuernos, finalmente comienza a ejercer autoridad, igual que la primera bestia, pero dice que comienza a hablar como ¿qué? Como dragón. ¿Escuchan ustedes ya los rugidos del dragón? ¿Escuchan los rugidos del dragón? Estados Unidos, con su poderío político en el mundo, metiéndose en los países para dominar a los seres humanos. Ahora, para mí me resulta difícil hablar estas cosas si no estuvieran en la palabra de Dios. Me resulta muy difícil hablar esto porque Estados Unidos abrió sus puertas para recibir a los refugiados de todas partes de la tierra. Es más, yo vivo en esa gran nación que abrió las puertas para recibirme a mí. Tiene cuernos como de cordero. Una nación que parece mansa, buena. Pero la profecía dice que hablaría como ¿qué? Como dragón. Y el poder político y militar de los Estados Unidos hoy en día no puede ser puesto en tela de juicio. Es la superpotencia del mundo. Y aquí dice que ejercería su influencia para hacer que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. Léanlo, por favor. Dice en el versículo 12, ejerce toda su autoridad en presencia de la primera bestia y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Engaña a los moradores de la tierra. Versículo 14, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Otra vez, la adoración es el centro del mensaje del tercer ángel. Es el asunto que está en tela de juicio. ¿A quién vamos a adorar? ¿Adoraremos al Creador o adoraremos a la bestia? ¿Será Jesucristo el centro de nuestro afecto, amor y adoración? ¿O será el poder del hombre que por la fuerza impone la obediencia a quien respetaremos? Y saben, aquí hay personas hoy en día que han tenido que tomar esa decisión. ¿Seguiré yo al Señor Jesús o seguiré las presiones de la sociedad en la cual vivo? Decenas, cientos de personas en estas últimas 3, 4 semanas en la Ciudad de México han tenido que tomar la decisión más importante en sus vidas. ¿A quién voy a obedecer? ¿A quién voy a servir? ¿Serviré a Jesucristo, el Creador de los cielos y de la tierra? ¿Le aceptaré a Él como supremo en mi vida, como el único que tiene derecho
a mi obediencia, a mi lealtad, a mi adoración, o seguiré las costumbres y prácticas de los hombres, la religión falsa, donde el hombre impone leyes contrarias a la santa ley de Dios. ¿Ganará la política del mundo sobre mí? La sociedad en que vivimos es opresiva. Si tú no te amoldas a lo que la sociedad te exige, eres visto como una persona rara, como una persona que hay que tener cuidado con ella. Tu trabajo, hay que obedecer lo que te mandan. Pero el Dios del cielo dice, acuérdate del día de sábado para santificarlo, la ley de Jesucristo. Miren qué decisión tan importante. ¿Vamos a adorar al Creador o vamos a doblar nuestras rodillas ante la presión de la política, ante la presión de la sociedad, del hombre? Está muy cercano el tiempo cuando los habitantes del planeta Tierra serán obligados a entrar en un sistema de control tal que ni siquiera podremos comprar ni vender. Un bloqueo económico. Según la palabra de Dios, habrá un orden mundial, un gobierno global para dominar los habitantes de la tierra, y vamos hacia allí vertiginosamente. Va a haber una religión oficial. Todas las religiones se van a unir bajo una sola cabeza, según lo que estamos aprendiendo. Y también habrá una moneda que dominará el mundo, un sistema económico, y todo aquel que no entre dentro de los términos de ese nuevo orden mundial globalizado tendrán problemas. Miren lo que dice: se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. La imagen es una copia del sistema que dominó en el pasado, que se impondrá en nuestros días finales. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Va a haber un decreto de muerte para aquel que no respete y adore a la bestia y a su imagen, pueda ser muerto. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviere la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Amigo, el Señor Jesús nos habló que estas cosas habrían de venir. Su palabra lo especifica aquí en Apocalipsis 13. Pero vayamos por un momento a San Mateo, el capítulo 24, y veamos las palabras mismas del Señor Jesús en su sermón profético. San Mateo 24, los discípulos le dijeron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y él les dijo: mirad que nadie os engañe, vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será ¿qué? Principio de dolor. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Jesús nos dice que viene una terrible tribulación en manos del poder perseguidor.
Pero la mujer, la iglesia falsa, está montada arriba de la bestia. Hay una unión de los dos grandes poderes para perseguir al pueblo de Dios. El protestantismo, representado por los Estados Unidos de Norteamérica, y la religión popular de Europa, el catolicismo, que ha dominado el mundo, se darán la mano, aunque parezca imposible, y ya lo estamos viendo, el cumplimiento de esto, para perseguir al pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tienen ¿qué? La fe de Jesús. Dice el Señor Jesús en el versículo 21 de Mateo 24. Habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de ¿quiénes? De los escogidos, aquellos días serán acortados. Amigo, hermano, no te dé miedo lo que viene. No tengas temor, porque hay un Dios que ve por cada uno de sus hijos. Algunos, dice aquí, seremos entregados a la muerte. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Juan vio ahora a los redimidos en el cielo, después de la venida del Señor, gozando con el Señor por 1000 años. Y miren lo que dice el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad para juzgar. Y vi a las almas de los decapitados por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? Ah, amigo que me escuchas, es cierto, viene tribulación. Muchos serán muertos por no adorar a la bestia y a su imagen. Pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Juan los vio sentados en tronos juzgando a aquellos que los mandaron a matar. ¡Wow! Déjame decirte, el fin de la historia es mucho mejor que todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque van a pelear contra el Cordero y contra los que están con él, que son los llamados, elegidos y fieles. La profecía dice: vi que hacía guerra contra los santos y los ¿qué? Los vencía. Aparentemente ante los ojos humanos los santos van a ser vencidos. Muchos van a decir: ¿por qué, Señor? Si te obedecemos, si te hemos escogido a ti, tú eres todopoderoso, ¿por qué permites que tu pueblo tenga que sufrir? Pero si al Señor Jesús le hicieron lo que le hicieron, ¿qué no van a hacernos a nosotros? Dice el mismo Señor Jesús: si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si esto hicieron con el tronco, ¿qué no harán con qué? Con las ramas. Pero no te preocupes, porque aunque a Jesús lo ultrajaron, lo maltrataron y lo llevaron a la muerte atroz, Jesús venció la muerte, bendito sea su nombre. Jesucristo va a volver a la vida a todos aquellos que murieron en él. Bendito y alabado sea su nombre. Déjame decirte, lo que viene por delante es difícil para el pueblo de Dios, pero él tiene un pueblo que no va a doblar sus rodillas delante de la imagen de la bestia. Ese pueblo se va a mantener fiel a costa de su propia vida. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron autoridad de juzgar.
Noten Apocalipsis capítulo 16, bajo las plagas. Dice el tercer ángel, versículo 4, derramó su copa sobre los ríos y las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto ellos derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les das a beber sangre, pues se lo merecen. Ah, deja que Dios tome las riendas en sus manos. No te preocupes, porque Jesús dijo: todo el que quiera salvar su vida, ¿la qué? La perderá. Pero el que la pierda por causa de mí, este es el que ¿qué? El que la hallará. Bendito sea su nombre. Vale la pena mantenerse fiel al Dios del cielo. Sí, Dios tiene un pueblo en esta tierra que le va a ser leal hasta el fin, a una costa de su propia vida. Nuevamente, Apocalipsis 24, vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron y reinaron con Cristo. ¿Cuánto tiempo? 1000 años. No habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Cuántos van a adorar a la bestia? No todos, mis hermanos. La Biblia dice: la adoraron todos aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Mi pregunta para ti en esta hora es: ¿se halla tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Se halla tu nombre escrito en el libro de la vida del Cordero? No van a adorar ni a la bestia, ni a su imagen, y tampoco van a recibir la marca en sus frentes o en sus manos. ¿Qué cosa es eso de la marca de la bestia? La marca de la bestia se recibe en la frente y en la ¿qué? ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Te digo? A ver, ¿cuántos quieren que le diga lo que es la marca de la bestia? A ver. Se van a tener que quedar hasta la tarde. Porque esta tarde vamos a hablar de lo que es esta partecita, la marca de la bestia, porque es la señal de rebeldía contra Dios, mientras que el Dios del cielo tiene una señal, una marca para sellar a sus propios hijos. Hoy van a ver qué cosa tan tremenda enseña la palabra de Dios. Quiero hablarte en esta hora, en los próximos 2 o 3 minutos. Este lugar está lleno de hijos de Dios que tuvieron que tomar decisiones muy importantes en su vida. Si yo trajera aquí a testigos que vinieran a dar testimonio de lo que Dios ha hecho en sus vidas, no nos vamos de aquí nunca, porque cada uno de ustedes es un milagro del poder de Cristo Jesús. Aquí hay almas que por serles leales a Dios tuvieron que ser maltratados por su familia, rechazados por sus propios seres queridos. ¿Te acuerdas cuando tú tomaste esta decisión lo que te costó? ¿Te acuerdas el problema en tu trabajo, el problema en tu vecindario, el problema en tu familia? Oh, mi amigo y mi hermano, para servir al Dios del cielo se necesita valor, se necesita hombría, se necesita virilidad, se necesita poder decir: cueste lo que cueste, aunque me cueste la vida, estoy dispuesto a servirte, Señor. Tus amistades se van a volver en tu contra. Lo mismo le pasó al Señor Jesús. Los más allegados a ti, los de tu propia casa, te van a traicionar. Se entregarán unos a otros y unos a otros se harán morir. Dice el Señor Jesús en Mateo
San Mateo capítulo 10. Guardaos, porque os entregarán, versículo 17, a los tribunales, en las iglesias os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los que no creen. Mas cuando se entreguen, no os preocupéis de cómo que hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en nosotros. El hermano entregará la muerte al hermano, el padre al hijo. Los hijos mismos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Bendito sea el nombre del Señor. Dios tendrá un pueblo que se mantendrá fiel a Él. He aquí la paciencia de los santos, los que guardan ¿qué? Los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Miren cómo termina la historia. Último versículo, Apocalipsis capítulo 19. Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero. Apocalipsis 19:11. Con justicia viene a juzgar y a pelear. Sus ojos son como llama de fuego. Hay en su cabeza muchas coronas, y tiene un nombre escrito que ninguno conoce sino él mismo. Está vestido con una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Esta es la descripción de un general que viene al mando del ejército celestial a libertar a su pueblo que ha sido cautivo en las garras de la bestia. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó con gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes, de capitanes, de fuertes, de caballos, de su jinete, de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra, los líderes políticos del mundo, con sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Pero ahora viene lo bueno, hermanos. Léanlo, por favor. Léanlo, versículo 20. Pero la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, para engañar a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Viene un día de retribución, donde el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, cabalgará un caballo blanco como triunfador, que viene a rescatar a su pueblo que estaba perseguido por la bestia y el falso profeta. Bendito sea el nombre del Señor. La historia termina bien. Miren cómo termina. Dice allí: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero ¿los qué? Los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que con Él están son llamados
elegidos y fieles. Bendito sea el nombre del Señor. Él te está llamando hoy para estar no solamente entre los llamados, sino también entre los elegidos, y más aún entre los fieles, que se mantengan fieles hasta el mismo fin. Ves que todo perdió el color, ves que ya no sale el sol, si te encuentras solo y sin paz en la oscuridad, si tu camino no tiene un destino, siempre Él está, su luz te guiará. Porque solo Él tus lágrimas secará, su amor siempre te sostendrá, Él transformará la tormenta en serenidad, Él te llevará a un mundo donde no habrá más dolor. Allí yo quiero estar en su amor. Si tus sueños rotos hoy están, si cansado estás de luchar, si dominas solo tu ansiedad, debes hoy creer que tu camino ya tiene un destino. Se llama Jesús, tu vida cambiará, porque solo Él tus lágrimas secará, su amor siempre te sostendrá, Él transformará la tormenta en serenidad, Él te llevará a un mundo donde no habrá más dolor. Allí yo quiero estar en su amor. Si te crees muy fuerte, libre de necesidad, no esperes darte cuenta cuán débil eres, necesitas de Él, porque solo Él tus lágrimas secará, su amor siempre te sostendrá, Él transformará la tormenta en serenidad, Él te llevará a un mundo donde no habrá más dolor. Allí yo quiero estar, mi mirada elevar, fijarla en el cielo, vendrá por ti, por mí. solo debes creer.